¿Alguna vez te has preguntado cómo logran convivir más de 190 países en un mismo planeta con distintas culturas, lenguas, religiones y sistemas políticos tan diferentes? Pues la respuesta está en dos grandes conceptos que, aunque parezcan abstractos, tienen un impacto directo en la vida de todas las naciones: el derecho internacional y la sociedad internacional. Mi nombre es Isis Herrera y hoy vamos a abordar un poco de estos temas, además de sus características y un poquito más de su historia. Poder empezar a estudiar estos temas tenemos que tener en claro nuestro primer concepto, que es la sociedad internacional. Para nosotros poder describir esto tenemos que diferenciar entre dos conceptos, que son la comunidad internacional y la sociedad internacional. Tenemos que diferenciarlo ya que en la actualidad se ha estado utilizando mucho, gracias a los medios de comunicación, ciertos términos erróneos que posiblemente puede llegar a utilizarse de una mala manera y dar un mal entendimiento. Entonces empezamos diferenciando qué es una comunidad. La comunidad es el conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. Es decir, estas se agrupan entre sí para alcanzar un mismo objetivo y se conforman de una manera espontánea, como tal es más natural. En cambio, la sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a determinadas reglas de organizaciones jurídicas y constitucionarias, además de que comparten una misma cultura o civilización en un tiempo o espacio determinado, además de que tienen objetivos distintos, es decir, divergentes, y se crea de una manera más artificial. La manera en la que las sociedades pueden llegar a acuerdos es en forma de un diálogo. Entonces, teniendo estos dos conceptos en claros, podemos entender que la sociedad internacional son esas estructuras que son armadas donde ya hay pensamientos distintos a través del diálogo y de ciertos mecanismos regulatorios con ciertas normativas. Con esto tenemos que convivir entre nosotros a pesar de que no compartamos ni la cultura, ni los gustos, ni los valores. Teniendo claro estos conceptos, podemos pasar ahora a un poquito más de su historia. Como tal, la sociedad internacional ha tenido una larga evolución marcada por cambios en sus miembros, en la forma de relacionarse y además en la cual el derecho la regula. En sus orígenes, basándonos en la antigüedad, como ya hemos estudiado a lo largo de toda nuestra carrera académica, predominaba la guerra y la anarquía, aunque en las ciertas polis griegas ya existían civilizaciones mediante las cuales estaban relacionadas mediante la diplomacia, tratados y el comercio. En cambio, en Roma impuso su hegemonía mediante el ius gentilum. Este es un derecho de gentes creado para favorecer sus intereses sin una verdadera cooperación internacional. Pasando a la Edad Media, predominaban las guerras y las invasiones, aunque las monarquías absolutistas y el comercio favorecieron a cierto orden estatal, o se podría decir en la región, cierto orden regional. Además, con esto se intentó conformar una república cristiana, pero el poder del Papa y del emperador chocó con el de los monarcas. Con el tiempo, el sistema se desvinculó de la religión y desde el siglo XVI, la soberanía absoluta de los estados dio paso al derecho internacional clásico, basado en el consentimiento de los estados y el equilibrio de poder que justificaba incluso las guerras preventivas. En el siglo XVIII, la Revolución Francesa trajo el principio de las nacionalidades y se amplió la sociedad internacional con la independencia de Estados Unidos y otros procesos de descolonización. Aunque Europa siguió marcando el rumbo, imponiendo su visión civilizadora y justificando el colonialismo. Esta hegemonía fue debilitándose con el surgimiento de potencias como lo son Estados Unidos, que pese a su gran liderazgo no pudo asumirlo en un inicio. La creación de Sociedad de Naciones buscó organizar la cooperación, pero fracasó, desembocando a la Segunda Guerra Mundial. Después de esto, tras
tras 1945, el sistema internacional adquirió un carácter mundial y se instauró un orden bipolar entre los Estados Unidos y la URSS, que esto dividió el mundo en esferas de influencia. Además de esto, se creó la ONU con un Consejo de Seguridad dominado por 5 potencias, aunque su funcionamiento quedó afectado por la lógica bipolar. Con esto, Estados Unidos lideró la economía capitalista a través de ciertos acuerdos como el FMI y el GATT, mientras la URSS impuso gobiernos aliados bajo un esquema imperial. Este enfrentamiento ideológico se consolidó con la Guerra Fría, que pese a que la amenaza, a pesar de que tuvo una amenaza nuclear, mantuvo un equilibrio de guerra improbable y paz imposible. Después de esto, las tensiones se trasladaron como a las periferias, como lo podría ser África y América Latina, mientras que en Europa Occidental el proceso de integración frenó los nacionalismos. La sociedad internacional se volvió universal y heterogénea, marcada por la globalización y la fragmentación. La estructura como tal del este-oeste se manifestó en bloques militares y económicos con fases de rigidez, distinción y la llamada Segunda Guerra Fría, hasta concluir con la caída del Muro de Berlín y la política de desideologización de Gorbachev. Al mismo tiempo, la fractura norte y sur reflejó desigualdades económicas y culturales entre los países desarrollados y subdesarrollados. El grupo de los 77 y los no alineados intentaron reivindicar un nuevo orden económico internacional, aunque la crisis del petróleo y la deuda externa la debilitaron su fuerza. La periferia dejó de ser un bloque compacto en los años 80, fragmentándose en dinámicas regionales y que muchas veces estaban unidas por factores religiosos o por luchas contra el colonialismo y el apartheid. Con todo esto ya mencionado, y podemos reflexionar un poquito más sobre qué es lo que caracteriza a la sociedad internacional contemporánea, la cual presenta una serie de características que la distinguen de épocas anteriores. En primer lugar, es mundializada, ya que tras la Segunda Guerra Mundial, como ya habíamos visto, y específicamente gracias a la descolonización, el número de estados aumentó considerablemente, pasando de un grupo reducido de países ciertamente europeos y americanos a una comunidad verdaderamente global, con gran diversidad de política, cultura y social. De esta misma forma es igual heterogénea, ya que ya no responde únicamente al modelo occidental. Como ya hemos visto, hoy conviven distintos estados en cuanto a ideología, economía, religión, cultura o desarrollo, además de que ha surgido nuevos actores internacionales como las organizaciones intergubernamentales, las ONG y empresas multinacionales, lo que implica la diversidad de ciertos intereses. Además de que la sociedad también está dividida. En el pasado, como ya hemos visto, el enfrentamiento principal fue la Guerra Fría entre el este y el oeste, mientras que actualmente la fractura más marcada es la económica, expresada en la división norte-sur, es decir, países desarrollados que con la mayoría de ingresos frente a un mundo subdesarrollado con el grueso de la población. Estas desigualdades se suman a diferencias políticas, religiosas y culturales, como ya hemos visto. Como tal, otra característica es la interdependencia, pues hoy ciertos problemas globales, económicos, energéticos, medioambientales, demográficos o de seguridad no pueden resolverse de una manera aislada a todos. Esto obliga a los estados a cooperar entre ellos. Aún así, la sociedad sigue siendo descentralizada, ya que las organizaciones internacionales poseen distintas competencias limitadas y la soberanía estatal sigue siendo como el principal rector. De igual forma, se trata de una sociedad compleja y dinámica, ya que su complejidad deriva del número creciente de actores y de problemas globalmente dichos, como podría ser la pobreza, el terrorismo o hasta cierto punto la globalización económica.
Su dinamismo también se refleja en que se encuentra en constante transformación, marcada por pues la incertidumbre y ciertos cambios rápidos en el escenario pues internacional. Con este primer tema nos deja en claro lo que es una sociedad internacional y nos abre la puerta para poder estudiar lo que es el derecho internacional. Como tal, es el conjunto de normas, principios y sistemas jurídicos que regulan las relaciones de sujetos internacionales, pues como tal principalmente la de los estados, pero también ciertamente de algunas organizaciones internacionales, de pueblos y en algunos casos muy específicos, de hecho, de los individuos. El derecho internacional público regula relaciones, como ya he dicho, entre estados y otros sujetos internacionales. Su objetivo es buscar o establecer un orden jurídico que permita la convivencia pacífica y la cooperación, la justicia internacional y la solución de conflictos sin recurrir pues hasta cierto punto a la fuerza. Esto incluye áreas como lo son pues, los derechos humanos principalmente, el derecho humanitario, el derecho penal, el derecho internacional, el derecho pues, de ciertamente de los tratados, la ley del mar, el derecho ambiental internacional, etc. Hay muchísimas cosas que abarca el derecho internacional, por eso podemos decir que es muy amplia, es muy característica en ciertos temas, además de que por lo general se tiene como especificado o se tiene mayormente visto que regule hasta cierto punto los tratados que tengan mucho que ver con el derecho internacional. Pasando a las fuentes del derecho internacional, se podría decir que las fuentes de derecho internacional siempre parte del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Ahí se enumeran pues las distintas fuentes tradicionales, es decir, los tratados, la costumbre internacional, los principios generales del derecho y como medios auxiliares las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas más calificados. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que existe un gran debate, además de que es importante sobre si este listado debe entenderse como algo pues ejemplificativo o como algo exhaustivo y si se implica o no la jerarquía entre pues, estas fuentes que acabo de mencionar. Como tal, yo coincido con una posición mayoritaria. En el artículo 38 de la ya mencionada ley no restringe la posibilidad de que surjan nuevas fuentes, lo cual resulta esencial para que en el derecho internacional se pueda adaptar a las relaciones internacionales actuales, además de las futuras. Como ya sabemos, son muchísimo más complejas y diversas que aquellas centradas en Europa cuando se redactó este estatuto en 1921. En cuanto a la costumbre internacional, se entiende como una combinación de dos elementos: el material, que refleja la manera práctica reiterada de los estados, y el psicológico, conocido como un opinio juris, es decir, la convicción de que esa práctica es jurídicamente obligatoria. Sabemos que una costumbre general obliga a los estados, incluso a quienes no participaron en su formación, salvo aquellos que se han opuesto de manera constante y expresa, los llamados objetores persistentes. También podemos ver cómo los tratados y la costumbre se relacionan de una manera pues dinámica, es decir, que pueden influirse mutuamente y generar normas mixtas, aunque con reglas de prevalencia claras, como lo son pues la costumbre general, que no puede ser derogada por un tratado particular y viceversa. Con esto, los tratados internacionales podemos coincidirlos como ciertos acuerdos entre estados que pasan por etapas como la negociación, la adaptación del texto y hasta cierto punto la manifestación del consentimiento, además de la ratificación o la adhesión. Este consentimiento puede expresarse de distintas formas, ya sea una firma, un canje de instrumentos. Como ya había mencionado, podemos pasar a la siguiente etapa una vez que ya se tenga pues aprobado ese consentimiento del representante del Estado, a la adhesión o la ratificación. Además de que
teniendo en cuenta al depositario que resguarda además del tratado, los distintos documentos que se vayan realizando o se vayan solicitando desde a raíz de este tratado. Dentro de este marco podemos reconocer la relevancia de las reservas, que permiten a un Estado excluir o modificar el efecto de ciertas disposiciones al adherirse a un tratado, siempre que estas reservas no estén prohibidas ni contradigan el objeto para el cual y el fin del acuerdo. Todo esto se puede sostener con el principio de Pacta sunt servanda. Los tratados en vigor deben cumplirse de buena manera y fe. También tenemos que tener presente las causas de nulidad en los distintos tratados. Podemos diferenciarlas como las nulidades relativas que derivan de ciertos vicios del consentimiento, ya sea como el error, el dolo, la corrupción, la coacción, y que estas actúan sobre el representante. Además de las nulidades absolutas, que aparecen cuando un tratado entra en conflicto con una norma de ius cogens. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que los tratados, pues a cierto punto pueden terminar o suspenderse en distintos supuestos contemplados con la Convención de Viena por voluntad de las partes. Con la aparición de un tratado posterior, por una violación grave, por imposibilidad de cumplimiento o por algún cambio fundamental de las circunstancias, también se puede agregar a esta lista la aparición de una nueva norma ius cogens. Tenemos que tener en cuenta que esta última solamente se aplica a ciertas reglas y no a todas en general. Es un principio. Asimismo, podemos reconocer que existen otras fuentes de derecho y medios auxiliares. Los principios generales del derecho cumplen un papel clave para llenar lagunas normativas, además de que con eso podemos aplicar ciertos criterios comunes en los sistemas jurídicos más relevantes. Las decisiones judiciales y la doctrina, aunque como tal no tengan una fuerza vinculante por sí mismas, sirven como una guía importante para identificar reglas de derecho, incluso a la equidad. Se podría decir el ex aequo y el et bono, que pueden emplearse cuando las partes así mismo los acuerden. Con todo esto, posiblemente pensarás que te parece fascinante cómo las relaciones de los organismos internacionales y en especial la ONU, se perfilan como una fuente de evolución que podría responder hasta cierto punto a las mejores demandas de justicia y democracia en el derecho internacional. Esto teniendo en cuenta su rigidez en el artículo 38. Pasando al tema de los sujetos del derecho internacional, o de igual forma llamadas las personas jurídicas internacionales, son aquellos entes que poseen cierta personalidad jurídica internacional, es decir, que tienen la capacidad de tener derechos y deberes conforme al derecho internacional, de celebrar ciertas relaciones jurídicas internacionales y ser titulares de responsabilidad internacional. Como tal, la concepción de quiénes son estos sujetos ha evolucionado con el tiempo. Si bien tradicionalmente se pensaba que solo los estados podían tener esto, pero hoy en día la doctrina y la jurisprudencia se reconocen como otros actores. Los estados son el sujeto clásico y primordial del derecho internacional, ya que tienen una personalidad plena, lo que les permite hacer tratados, establecer relaciones diplomáticas, reclamar reparaciones por violaciones del derecho internacional, además de ejercer soberanía, entre otros. Criterios para que un ente sea considerado un estado incluyente en población permanente: tiene que tener un territorio definido, un gobierno efectivo y a cierto punto la capacidad de entablar relaciones con otros criterios. Los criterios como tal se encuentran en el Convenio de Montevideo de 1933. Otros son las organizaciones internacionales intergubernamentales. Estas son entidades creadas por tratados o otros instrumentos internacionales por dos o más estados con una personalidad jurídica hasta cierto punto propia, distinta de sus miembros. Su personalidad depende de lo que su acta constitutiva, el estatuto fundacional,
les considera. Pueden tener pues hasta cierto punto derechos como los celebrados tratados internacionales, celebrar estos mismos, recibir aportes, tener responsabilidad y pues obligaciones internacionales. Un claro ejemplo es la opinión sobre las reparaciones por daños causados por Estados Unidos en las Naciones Unidas. Esta se encuentra en la reparación CASE en 1949 de la Corte Internacional de Justicia, que reconoció a las Naciones Unidas en las cuales tienen la personalidad internacional. Otro de estos mismos sujetos de derecho internacional son los individuos. Como tal, en la doctrina clásica, los individuos no eran sujetos plenos de, pues a cierto punto, un derecho internacional, sino que eran más bien objetos de obligaciones o derechos estatales. Sin embargo, con el desarrollo de los derechos humanos y del derecho penal internacional, los individuos han adquirido derechos pues directamente reconocidos internacionalmente, como lo podrían ser pues a cierto punto los bajo tratados de derechos humanos y las obligaciones, por ejemplo, a los tribunales penales internacionales que condenan crímenes de guerra, ya igual sea genocidio, lesa humanidad, etc. Esto implica que los individuos puedan demandar o ser demandados en ciertos contextos internacionales. Otros posibles sujetos o entidades con personalidad internacional limitada o especial son, además de los anteriores ya mencionados, como la doctrina que reconoce que otras entidades pueden tener una personalidad internacional, pero de una manera solamente parcial o hasta cierto punto condicionada. Con esto podemos darnos un poquito más de idea de lo que engloba la sociedad internacional y el derecho internacional, para nosotros así poder estudiarlo y poder entender mejor cómo esto mismo, igual hasta cierto punto, a cómo se crean los tratados internacionales, para qué sirven y cómo es que mi país o nuestro país se relacionan entre ellos. Espero que les haya gustado y muchas gracias.